Cuando hablemos de distintos procesos, entendiendo proceso como un cambio que se produce en un sistema, podemos hablar de que tenemos procesos o cambios reversibles o irreversibles. La palabra reversible, ¿qué nos suena? Algo que puede volver para atrás. Supongamos que yo agarro una hoja de papel y la rompo. Eso es un proceso irreversible, ya no lo puedo deshacer. Bueno, en física es algo parecido. O sea, un proceso reversible es aquel que puede invertirse, o sea, volver para atrás, pero se puede invertir en cada punto mediante un pequeño cambio en las condiciones externas. Un proceso reversible sería esto. Supongamos, tengo un gas dentro de un recipiente y tengo acá una montañita de arena o partículas muy chiquititas. Si yo saco una partícula de arena, esta tapa del gas se levantaría un poquitito, muy chiquito, que sería casi imperceptible. Si yo vuelvo a poner esa bolita de arena ahí, vuelve para atrás el sistema, sin haber hecho una gran presión exterior. No necesita hacer un trabajo para que eso vuelva para atrás. Por eso se dice que es reversible. Es un cambio muy pequeño en las condiciones externas. Entonces yo modifico algo muy de a poquito, puede volver para atrás. Ahora, el proceso irreversible es si yo en vez de tener el gas ahí con una montañita de arena, lo tengo con una pesa. Saco la pesa, el gas, la tapa se levantó, el gas hizo fuerza y se levantó. Si yo quiero volver a bajar esa tapa, tengo que hacer un cambio muy grande. Ese proceso es irreversible, no va por su cuenta a volver para atrás, sino que yo tendría que estar haciendo un trabajo con una fuerza. De esa forma es irreversible. No quiere decir que no se pueda hacer en la realidad, se puede hacer, pero requiere un trabajo. Cuando hablamos de algo reversible, hablamos de cambios muy chicos que no requieren un gran trabajo externo, requieren un cambio muy pequeño de las condiciones externas. Se dice que en realidad los procesos reversibles no existen, pero nos conviene pensarlos así en la física. Por eso cuando hablamos de reversible, nos hacemos un experimento mental imaginándonos esto, aunque en realidad las partículas que cambiemos tendrían que ser muy chiquitas. Un caso particular en lo que vamos a usar los procesos irreversibles es lo que se llama expansión libre. Una expansión libre sería esto. Tengo un recipiente, un frasco, un recipiente de vidrio, lo que sea, y lo tengo separado en dos. En una parte tengo un gas y en la otra parte tengo vacío. El vacío quiere decir que no hay nada, no hay aire, no hay ningún tipo de gas. Es espacio totalmente vacío. Entonces, ¿qué pasa? Saco esa tapa, saco la trabita y el gas se va a expandir. Por eso se llama expansión. Pero es expansión libre. ¿Por qué libre? Porque no había nada, estaba el espacio vacío. Libre hace referencia a eso. No es que el gas se expande contra una fuerza exterior, se expande contra el vacío. Entonces, como hay vacío, no hay presión ahí, porque la presión está dada por los choques de los gases. Al no haber presión, ¿qué pasa? ¿Cómo calculábamos un trabajo? El trabajo se calculaba como la presión multiplicada por la variación de volumen. Si bien hay variación de volumen, porque acá tengo este volumen y acá tengo otro, como la presión es cero, porque no hay gas, el trabajo es cero. Por lo tanto, siempre que nos estén hablando de expansiones libres, vamos a tener en claro esto, que el trabajo es igual a cero, ¿sí? El gas no realiza trabajo si se encuentra realizando una expansión libre. Sí, por el contrario, en este caso, si acá está abierto a la atmósfera, ahí sí realiza un trabajo el gas. Porque acá hay una determinada presión atmosférica y el gas se expande contra una determinada presión. Pero si es vacío, no. En ese caso particular solamente el trabajo va a valer cero. Vamos a ver cómo se aplicaría esto en un ejercicio. Es el ejercicio 37 que dice que tenemos un recipiente rígido y adiabático de volumen 2 metros cúbicos y que está dividido por una pared interna en dos partes iguales. Yo lo dibujé acá, sería esto.
es un recipiente rígido. Que sea rígido, lo que me va a querer decir ahí es que el volumen es constante. Cuando diga que el recipiente es rígido, el volumen no cambia. Y adiabático, como ya habíamos visto antes, adiabático quiere decir que no intercambia calor, o sea que el calor es cero, no recibe calor del ambiente ni pierde calor. Tenemos un gas ahí. Entonces dice que se encuentra un gas ideal monoatómico que ocupa la mitad del mismo. Acá hay un gas en la mitad del recipiente. La presión del gas es de 100 kilopascales, la presión que ejerce acá el gas, y su temperatura es 300 Kelvin. La otra mitad se encuentra evacuada. Evacuada es vacío. Acá adentro tenemos vacío, no hay nada. Se quita la pared dejando que el gas se expanda libremente. O sea que acá hay una expansión libre. Se expandió, pero no se opuso a ninguna presión. Entonces, la primera pregunta es calcular el trabajo realizado por el gas y su variación de energía interna. Bueno, ¿cuál es el trabajo realizado por el gas? Esto es teórico, ¿sí? Yo no puedo calcular nada. Recién acabamos de decir que cuando hay expansión libre, como el trabajo se calcula como la variación de volumen que hay, pero multiplicado por la presión, y acá no hay presión, entonces el trabajo es cero. Cuando hay expansión libre, el trabajo es igual a cero. Y me preguntan el valor de la energía interna. ¿Cuánto varió su energía interna? La variación de energía interna se calculaba como el calor menos el trabajo. El trabajo acabamos de decir que es cero. Y el calor, como el recipiente es adiabático, también el calor es cero. O sea, yo tengo que leer adiabático y digo no intercambia calor con el medio. Y como no lo estoy calentando, solamente estoy sacando una pared. Sacar una pared no hace que la temperatura cambie, no entrego calor. Entonces el calor también es cero. Si el calor es cero y el trabajo es cero, la variación de la energía interna es cero. ¿Sí? Entonces, en este caso, si el recipiente es adiabático, también tenemos que tener en cuenta eso. Si hay una expansión libre, no hace trabajo, y si tampoco recibe calor de afuera, la variación de la energía interna va a ser cero. No cambió la energía de ese gas, porque el trabajo que hizo, en realidad no hizo trabajo, sino que la expansión que hizo es contra el vacío. Entonces no hizo trabajo, no recibió calor, variación de energía interna, cero. Y si la variación de energía interna es cero y el recipiente es adiabático, la pregunta B, que es ¿cuál es su temperatura final? No hay no hubo entrada de calor ni salida de calor, porque tampoco hizo trabajo. Entonces, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura final es igual a la temperatura inicial. ¿Sí? Porque no estuvimos cambiando la temperatura. Entonces va a ser los mismos 300 Kelvin que teníamos en el enunciado. Entonces, si me decían la temperatura es 300 Kelvin, ok, si no le di calor, no cambió la temperatura. Sigue siendo 300 Kelvin. Y después, la pregunta C, me preguntan de las respuestas anteriores, o sea, de la A, que era cuál era el calor, cuál era el trabajo y cuál es la energía interna, o de la B, ¿cuáles de esas respuestas cambiaríamos si el gas no fuese ideal? ¿Y cuál cambiaría? Esto lo vamos a ver ahora cuando veamos en el siguiente video bien qué es un gas ideal. ¿Sí? Vamos a terminar de responder bien esta pregunta. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que un gas ideal es el que cumple con estas condiciones que vimos. La respuesta que cambiaría si es un gas ideal es el tema de la temperatura. Esta temperatura que se mantiene se va a mantener porque es justamente un gas ideal. Si no fuese ideal, esto no se cumpliría. Veámoslo mejor en la parte de qué es un gas ideal.